¿Os imagináis ser tan pequeños como una hormiga? Pues ese punto de vista lo vamos a ver en la película de que os voy a hablar hoy, Ant-Man. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ocio 2.0? Bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre, como por ejemplo ver películas. Yo soy David Bernal, Bernie, y hoy os voy a hablar de una película Marvel que vi hace bastantes años en el cine cuando la estrenaron. No fui exactamente el día de estreno, fui un miércoles entre semana por la noche, fui con amigos. Y era una película que por un lado nos sorprendió y por otro lado nos gustó bastante. Era un punto de vista o un subgénero dentro del macrogénero de cine de superhéroes. Pues era un subgénero que iba más por el cine de ladrones. Iba más bien por el cine de eso, película de... ya no tanto de espías, sino más bien de ladrones de guante blanco. Al principio, bueno, la película ya la veis, ya sabéis cuál es Ant-Man, la del hombre hormiga, y al principio nos quiere mostrar algo así, ese estilo Ocean's Eleven, que lo tiene todo muy planeado, o no tanto Ocean's Eleven, pero sí más bien un ladrón tipo Lupin, ¿no? De estos de guante blanco que lo tiene todo planeado, o un tipo de persona, de ladrón, como podría ser, es que no sé poneros ejemplo, pero para que os hagáis una idea de, no sé, cuando entra en La Roca, la película de La Roca, que entra y lo tiene todo muy planeado, ahora tienes que coger esto para entrar por aquí, ahora tienes que abrir esta abertura, ahora tienes que no sé qué, lo tenía todo muy planeado, ¿no? Para infiltrarse en la cárcel. Pues aquí parecido, ¿no? Lo tenía todo muy planeado y sabía lo que se iba a enfrentar para robar en una casa, ¿no? Al principio. Y la casa en la que roba es la del doctor Hank Pym. El que es un científico, una mente muy brillante en el universo Marvel, que últimamente la verdad es que ha pasado a segundo plano, pero ¿en qué años era? En los 70 posiblemente, más aproximadamente. Fue bastante importante porque era el hombre hormiga y formaba parte de los Vengadores, y eso, era uno de los científicos más brillantes porque había descubierto las partículas Pym, le puso su apellido, y esas partículas eran capaces de encoger la materia. Pues en eso se basa, ¿no? En este ladrón que no es que se cruce con Hank Pym, sino que el científico le deja que robe el traje para que lo pruebe y descubra sus propiedades, que pueden cogerse al tamaño de una hormiga. Además, desarrolló un artefacto que es capaz de transmitir por ondas cerebrales órdenes a las hormigas, se hace amigo de ellas y además las puede controlar. Con lo cual tenemos a un hombre capaz de comunicarse con las hormigas, que le ayuden a hacer lo que él quiera, y se puede hacer del tamaño de ellas. O sea, es perfecto para infiltrarse y robar cosas. Y además, con las partículas Pym puede hacer discos o elementos que encojan la materia o que la devuelvan a su tamaño. Entonces, claro, se infiltra, encoge algo, lo roba y se lo lleva. Pues la misión es robar un traje que está desarrollando el discípulo de Pym, porque está investigando e intenta descubrir esas partículas, intenta hacer lo mismo, replicar la reducción de tamaño, pero él no lo hace con buenos fines como sí que lo hacía Hank, sino que el hombre el discípulo, se lo quiere vender al mejor postor. Entre ellos Hydra. Todos conocéis a la organización Hydra, ¿no? Enemiga acérrima del Capitán América, de S.H.I.E.L.D., etcétera. Pues eso. Y bueno, pues más o menos ya sabéis el argumento. Y lo que quiero comentar es que es una película que la pueden ver perfectamente los niños,
la han visto mis hijos de 9 y 6 años. Con 5 años también la podrían ver. La van a comprender prácticamente toda y no tiene ninguna escena fuerte ni nada, ni siquiera de violencia. Y está bastante entretenida. A los niños les llama mucho la atención ver cómo se encoge el personaje y todo lo que vaya alrededor lo ve gigante, lo ve enorme. Les hace mucha gracia. Y ver cómo es capaz de comunicarse con las hormigas, pues también les parece muy curioso. Y además, en la pelea final, que no quiero contaros la pelea final, ni quiero hacer spoiler, porque nunca suelo hacer spoiler, pero para quien la haya visto, es muy gracioso cómo juegan con el cambio de perspectiva. No es lo mismo ver una pelea en miniatura, con la cámara al tamaño de ellos, que te viene un objeto y parece que te pueda... O sea, parece que sea el tamaño real y que pueda haber un accidente, una catástrofe, a cuando inmediatamente cambias la perspectiva, lo ves desde otro punto de vista más alejado y lo ves todo en su tamaño real y te das cuenta que en realidad no es tan grave como parecía que iba a ser, ¿no? Esos cambios de perspectiva que hacen varias veces en la última batalla, pues son... La verdad es que son muy graciosos y te hace echarte unas risas, y cuando cambian el tamaño a algunos objetos, pues también te hace bastante... Objetos o animales, ¿vale? Pues también hace muchísima gracia. La verdad es que es muy curioso, aunque de cierta forma pueda romper un poco el clímax de la batalla, pero es que te das cuenta y dices, oye, es que es verdad, es que yo lo estaba viendo así, pero en realidad no era así. En realidad era pues como el otro punto de vista. Y me encanta eso. Es un detalle que me gustó mucho y que lo quiero recalcar porque está muy bien hecho y muy cuidado, la verdad. Poco más que decir ya. Solo quería recalcar esos puntos de vista o esos detalles que he remarcado. Y el elenco, la verdad es que está muy bien. Pues Michael Douglas, la verdad es que impecable. Evangeline Lilly es una actriz que me encanta desde que la conocí en Perdidos. Y bueno, siempre que sale me gusta cómo hace, y además se agradece verla en pantalla muchísimo. O sea, siempre en mi equipo, Evangeline Lilly. Y luego Paul Rudd, la verdad es que Paul Rudd lo hace espectacular, pero el doblaje de Claudio Serrano es igual o mejor. O sea, me encanta esa dupla y me ha dado muchas alegrías o muchos momentos entretenidos en el UCM, y yo pido más, yo quiero que me den más en el futuro. Ojalá me den muchos más. ¿Qué más decir? Bueno, sí, rápidamente. En su momento hay quien se preguntó ¿por qué una película del Hombre Hormiga? ¿Qué puede aportar ahora? ¿A qué viene crear una película de un personaje que ya no es tan importante en los cómics Marvel, que no lo conoce casi nadie, y en vez de meterlo en otra película con otros personajes, le dan una película propia? ¿Por qué? Luego se supo, efectivamente. Luego, ¿cuándo se supo? O sea, esto lo metieron, si no me equivoco, en la segunda fase. A ver, voy a asegurarme. Sí, en la segunda fase, porque fue antes de los Vengadores 2, si no me equivoco, vamos, pero que yo creo que sí, que fue fase 2. Sí, porque la fase 3 era la última, efectivamente. Entró en la fase 2. Y después, hasta el final de la fase 3, no se supo por qué era tan importante lo que podía aportar este personaje y, más concretamente, la tecnología que le permitía viajar al mundo cuántico. Fue tan relevante esto, fue tan importante en la película de Endgame, que, claro, ¿cómo no iban a ponerlo? No iban a darle una película individual. Pues fijaos, desde la fase 2 hasta el final de la fase 3 se lo tuvieron guardado, y entonces se labraron muy bien ese camino desde que apareció la película hasta que llegó para demostrar
por qué lo habían hecho. Y no solo eso, no es que solo lo hubieran metido por lo del mundo cuántico, que además también tiene algo de importancia el mundo cuántico en la actual fase 4, sino que también nos aportó frescura con, ya digo, un género nuevo, este género de ladrones de guante blanco y tal, un tono más comedia, con su amigo, creo que se llamaba Luis, que el cubano este que hace unas escenas hablando y contando historias, poniendo la voz de las personas que hablan. Era un género diferente, era frescura y venía a decirte: Marvel no es solo cine de superhéroes, tienes películas del espacio, como son Guardianes de la Galaxia, tienes películas de más o menos de guerra, que son los de Capitán América, o de guerra y espionaje tal, que es el de Capitán América Soldado de Invierno. Tienes películas más místicas, como puede ser Doctor Extraño. Tienes películas más de dioses, ¿no? Como puede ser lo de Thor. Tienes otras películas más tecnológicas, como puede ser Iron Man. Luego hemos tenido películas más de la ciudad, más de Nueva York, por ejemplo, como puede ser Spider-Man. Y tienes tus películas de ladrones de guante blanco. Viene a enriquecer muchísimo el universo Marvel y viene a decirte eso, que no es una película de superhéroes, sino que dentro del género superhéroes puedes contar otros géneros de cine y no se ven perjudicados porque haya un personaje con habilidades especiales. Y eso me gustó mucho y es algo que lo comenté en su día, lo comenté bastante con mis amigos y lo comenté cuando escribí la crítica, comentarios o lo que sea, y quería recordarlo hoy. Por culpa de recordar esto, se me ha alargado más de la cuenta el episodio. Os pido perdones, pero bueno, me despido rápido y así no me enrollo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.